Esta visita del Papa, ¿qué impacto puede tener en la región? No solamente ya en Irak, que por supuesto va a tener su propio impacto, sino en Irán también. ¿Va a influir? Sí, es muy probable. Bueno, como lo había mencionado en la columna de Radio Sefarad, uno de los aspectos quizás más importantes de la visita de Francisco es este manifiesto, ¿verdad?, de hermandad y de diálogo entre religiones. De todas maneras, que en su momento el propio Al-Sistani siempre ha tenido una visión un tanto diferente con respecto a las relaciones entre religiones, ¿verdad? Tanto así de que Ali al-Sistani ha llamado siempre a proteger a las minorías religiosas, a los cristianos, bueno, judíos en Irak pues técnicamente no hay, ¿verdad? Desde la creación de Israel en adelante que se dieron las grandes migraciones, pero Ali al-Sistani sí ha tenido, digamos, posiciones muy a favor del diálogo interreligioso, ¿verdad? En algún momento Ali al-Sistani, aún y refiriéndose a cuestiones como la yihad menor, ¿verdad?, lo que llamamos popularmente como la guerra santa, que en realidad pues el término está mal utilizado, pero Ali al-Sistani siempre ha sido como muy enfático en evitar, digamos, entrar en acciones contra gente que no te está atacando, ¿verdad?, contra gente que no te está poniendo en riesgo, no te está poniendo en peligro. Entonces es importante destacar en esta situación de Ali al-Sistani de cuajarse de alguna manera este acuerdo, ¿verdad?, que de todas maneras no sale todavía que se haya firmado algún tipo de documento, o por lo menos yo no lo he visto hasta ese momento, como el que sí se firmó el 4 de febrero del año 2019, el denominado documento de fraternidad humana. Si se llegara a firmar en algún momento, esto de alguna forma, desde, digamos, la perspectiva de influencia que Ali al-Sistani tiene, que de hecho es una influencia muy grande, es una influencia sobre millones de chiitas alrededor del mundo, le daría a nivel del diálogo interreligioso todavía un rol de influencia mucho mayor que el que tiene en la actualidad, y de alguna manera esto también aísla, por lo menos desde el punto de vista religioso, los intereses que en algún momento se hablaban por parte de Irán. ¿Desde qué punto de vista? Se pensó, ¿verdad?, en algún momento, y creo que también fui en algún momento, mientras hice columnas relacionadas con la influencia iraní dentro de la región, fui muy enfático en esta denominada media luna chiita que estaba logrando Irán, ¿verdad?, con influencias dentro de zonas iraquíes, que de hecho ahí hay una figura que es un tanto polémica que se mencionó al inicio de este programa, que es Muqtada al-Sadr, ¿verdad?, que es el nieto del ayatollah, ¿verdad?, que también en su momento fue asesinado por Saddam Hussein, y que se espera que en algún momento asuma un rol de liderazgo mucho mayor que el que tiene en la actualidad. En este tema, digamos, esta influencia iraní sobre Irak a través de los proxies que en algunos casos están hasta dirigidos por agrupaciones como el Hezbollah, ¿verdad?, el Hezbollah en Irak, en este caso influenciado directamente por la Guardia de la Revolución iraní, que eventualmente también se corte esa influencia que habían tenido dentro de Siria, ¿verdad?, que se pensó en algún momento iba a quedar muy, muy influenciada por parte del gobierno de los ayatolás, y que muy interesante los giros que ha ido dando, ¿verdad? Y estos cambios a mí me parecen sorprendentes, porque lo que planteábamos inicialmente como un elemento que se iba a dar así por un hecho, al final de cuentas ha cambiado en demasía, ¿verdad? En el caso sirio se pensó que a través de la Guardia Revolucionaria y su posición a lo interno del país pudiera en algún momento manejarse todos los asuntos sirios a través de Teherán, como se estaban haciendo en algún momento antes de que se diera todo el restablecimiento que tenemos en la actualidad. Pensamos también en algún momento algunos analistas, yo fui uno de ellos que pensaba que se le podía dar, digamos, un poco más de espacio a través del gobierno de la ULTA de Damasco a
Irán. Sin embargo, al parecer, la posición propiamente de Rusia, que es el señor quizás de esta región del Medio Oriente en estos momentos, le cambia y le baja un poco los humos a este interés que tiene en su momento Irán y le importa, digamos, ese canal de comunicación. Obviamente el país sigue dividido en diferentes influencias, pero ya son mayoritariamente influencias externas con manejo o manipulación de proxies a lo interno del país, pero seguimos teniendo un país altamente dividido. Y en el caso del Líbano, ¿verdad? Que Líbano es hoy por hoy un desastre desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, con el tema tanto del Fondo Monetario Internacional, con la explosión que se da en Beirut el año anterior, más por supuesto el sectarismo que está muy disputado tanto entre Irán y Arabia Saudita, ha mermado, digamos, un poco la influencia iraní que se había tenido hasta este momento. Y si a esto se le suma, además, que se dé algún tipo de entendimiento y que se le baje un poco los humos al radicalismo o a este tipo de empoderamiento religioso, ideológico y político que tiene, digamos, el chiismo iraní, eventualmente esto les aísla un poco más, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Lo debilita de alguna forma, por lo menos desde el punto de vista de influencia, y esto más bien le suma puntos a un tipo de Islam chiita que podríamos pensar un tanto más moderado, ¿verdad? Un poco menos sectario de algún modo, ¿verdad? Obviamente la influencia de la religión dentro de la política en el Islam sigue siendo un hecho pues latente, ¿verdad? Muy importante porque hay muchas dificultades para poder hacer una separación entre religión y Estado, casi que desde los anales de la existencia del movimiento, ¿verdad? Y la imposición del laicismo ha sido a veces de una manera un tanto atropellada, ¿verdad? Poniendo líderes que han sido bastante autoritarios, ¿verdad? En ocasiones con la venia occidental y demás, pero de alguna forma, al darle fuerza a este discurso, un discurso, como ya lo dije, un tanto más moderado, podría eventualmente cambiar un poco la dinámica de las relaciones entre, podríamos, no quiero hablar de Occidente y Oriente, porque sería un poco simplista, pero sí las relaciones quizás en referencia a lo que es la influencia del chiismo, ¿verdad? Como un grupo que si bien es minoritario dentro del Islam, al tener quizás una estructura un poco más aplomada, a diferencia de la gran cantidad de sectas y de separatismos que hay a lo interno del sunismo, puede que de alguna manera esto cambie un poco el panorama aún para lo interno de Irán, ¿verdad? Y el tema de la fuerza que puedan tener los reformistas, que si bien este término de reforma suena así como de apertura total, en realidad es simplemente cambiar un poco la línea, ¿verdad? Y bajarle un poco los humos del empoderamiento que ha tenido durante tantísimos años, ya más de 40 años, la figura del ayatolá en Irán, ¿verdad? Debido a esta idea o a esta noción del Wilayat ul Faqih, ¿verdad? El guía del jurista religioso, ¿verdad? Que es el que se ha mantenido. Sí, digamos, sí hay una duda muy importante que me queda a mí presente y es el tema de la herencia de esta figura, no solamente de la figura del gran ayatolá, sino también de la figura del Marja al-Akbar, ¿verdad? De la gran fuente de emulación. ¿Por qué? Porque al-Sistani hasta este momento, o en este año 2021, está próximo a cumplir 91 años. Ya es una persona grande, ¿verdad? Ya es una persona entrada en años, ya lleva muchísimos años metido en la ciudad de Nayaf, sigue siendo una fuente importantísima. Hay que pensar, digamos, eventualmente en qué va a ocurrir una vez que muera, en este caso, Ali al-Sistani, ¿verdad? ¿Quién va a asumir este rol de liderazgo y si va a mantener una línea parecida? Quizás esta visita de Francisco lo que pretende de alguna manera es tratar de amarrar, de que se mantenga dentro de la misma línea bajo, digamos, las enseñanzas de Ali al-Sistani, así como en su momento Ali al-Sistani mantuvo
las enseñanzas del Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Y que se espera y se pretende de que también el heredero de esta posición de Ali al-Sistani, que es un poco más compleja, quizás, o distinta a lo que se maneja en Irán en cuanto a la herencia, que eventualmente quien asuma ese papel pueda tener un rol muy similar, ¿verdad? Manteniendo esta división hasta cierto punto del poderío de la religión por encima del poderío político. Y también ver cuál va a ser el papel que va a seguir jugando Muqtada al-Sadr, ¿verdad? Que en alguna manera también él entra en el juego político, si bien este clérigo mantiene una línea muy cercana al chiismo iraní, pues de alguna manera también se le ha acusado, ¿verdad?, de tener cierta cercanía con el liderazgo de Irán, perdón, y esto podría eventualmente convertirse en un foco de tensiones. Obviamente ahí estamos especulando un poco, ¿verdad?, en cuanto a cuál puede ser su papel, pero sin duda, y al ser de un clan heredero, de un clan tan importante, ¿verdad?, como lo fue el clan al-Sadr, ¿verdad?, el clan de su abuelo, que al-Sadr, pueda eventualmente pues convertirse también en una piedra de discordia o en un elemento de discordia en cuanto al paso que vaya a dar Irak una vez que Ali al-Sistani no esté más en el poder religioso y que de alguna manera tiene influencia en el carácter político y que ha sido muy, podríamos pensar, cordial hasta este momento. Para los intereses de la Iglesia, en cierta manera, y que quiero tal vez también mencionarlo, porque si bien el Vaticano es el representante del catolicismo, tiene también una representación en lo que es el cristianismo occidental. Hablemos que mucho del cristianismo occidental es católico romano, ¿verdad? Y que de alguna manera el Papa, además de ser una figura religiosa, es una figura política. Al lograr de alguna manera este tipo de diálogo interreligioso, va a ayudar de alguna forma de que se pueda contrarrestar la persecución que ha sufrido la Iglesia católica o la Iglesia cristiana en Oriente Medio, ¿verdad?, que ha venido a menos desde la llegada del Estado Islámico. Y muy interesante porque si bien la visita a Ali al-Sistani viene a asegurar quizás un tipo de diálogo interreligioso, que al interno de Irak, quizás la persecución contra los cristianos, muchos son caldeos, ¿verdad?, y algunos son de la Iglesia Ortodoxa Siria y otros asirios y demás, quizás una de las partes más importantes de este proyecto de diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes se logra cuajar en el año 2019 cuando se firma el documento de fraternidad humana entre el Papa Francisco y Ahmad al-Taib, ¿verdad?, el gran imán de Al-Azhar, que como ya les dije, también la jurisprudencia que da el Islam de Al-Azhar es una de las jurisprudencias más importantes dentro del sunismo y sin ninguna duda asegurarse, digamos, de que por medio de estas dos grandes figuras religiosas se pueda evitar una merma mayor del cristianismo en Oriente Próximo, de alguna manera es un rédito en positivo que se le suma al papel político de alguna forma que tiene el Papa Francisco en este caso, ¿verdad? Y obviamente Francisco viene a ejecutar dentro de este papel político un viaje histórico que, si bien no fue planeado por él inicialmente, se aprovecha de una propuesta inicial realizada por Juan Pablo II para él agregarle esa sazón y tratar de involucrarse un poco más en evitar la disminución de cristianos, que como ya lo dije, pasó de 1,5 millones de personas, ¿verdad?, de cristianos en el país, en Irak, a cerca de 1/4 millón. ¿Y dónde está el otro más de 1 millón y resto, tanto de refugiados como de desplazados? Muchos están fuera del territorio, ¿verdad?, dentro del mismo Irak, movido hacia otras partes, o se han ido hacia Europa o hacia los Estados Unidos, ¿verdad?, como ocurre en muchos casos con las grandes migraciones que ocasionó en su momento la llegada de Daesh al Medio Oriente, y que todavía hoy, bueno, y que lo digan los europeos, creo que con mayor fuerza
siguen recibiendo, ¿verdad? O siguen sintiendo los embates de estas grandes migraciones, en este caso, migraciones relacionadas con este conflicto religioso, y que de alguna manera, pues esta idea o esta propuesta que hace Francisco, ¿verdad? Agarrándose de la idea inicial de peregrinaje del Papa Juan Pablo II, pues de verdad suma y suma muy en positivo para los intereses de la Iglesia cristiana, para poder seguir manteniéndose a lo interno del Medio Oriente, que en muchas ocasiones, y esto quizás voy a hacer énfasis en otro aspecto que se sale un poco del elemento inicial del programa de hoy, en muchos aspectos se deja por fuera lo que ocurre con los cristianos del Medio Oriente, porque no son directamente ni de la Iglesia Católica Romana directamente, o no son cristianos dentro del contexto evangélico y todas sus ramificaciones. Entonces, por lo menos a nivel occidental, en ocasiones se deja muy por fuera lo que sufre la iglesia cristiana o las iglesias cristianas que son muy antiguas dentro de Oriente Medio, ¿verdad? Donde se han visto muy golpeadas por el sectarismo o por la persecución de algunos grupos al límite, digamos, al cual los llevó el Estado Islámico, o como en su momento se ha ocasionado con algunos otros grupos radicales islamistas, ¿verdad? Que han perseguido también a la iglesia cristiana en otras partes, como ocurre, por ejemplo, con la iglesia copta en Egipto, ¿verdad? O como ha ocurrido con la iglesia asiria dentro de los territorios de Siria, donde, dicho sea de paso, además, es de las pocas iglesias que quedan en el mundo, de las comunidades en el mundo, donde todavía se habla el arameo, que es este idioma de los cristianos del siglo I, por llamarlo de alguna manera. Entonces creo que desde el punto de vista político ya vimos, digamos, todos los resultados en positivo, quizás para el cambio de política relacionada con el mundo chiita, ¿verdad? Que ha estado tan fuertemente influenciado en los últimos años por Irán, y que puede que tenga algún tipo de cambio positivo, convirtiendo quizás el chiismo de Irak, el chiismo de Nayaf, en un chiismo un poco más representativo, o que tenga una vocería más importante. Suma además un golpe quizás para el chiismo iraní, y le da un nuevo empuje, un nuevo aire, al chiismo reformista dentro de Irán. Y por el otro lado, como ya lo mencioné, ya lo último, ¿verdad? Un punto sumamente importante que tiene que ver con el tema de la religión, donde la figura de Ali al-Sistani más el imán Ahmad al-Taib, junto con el Papa Francisco, pues llegan a una especie de entendimiento tripartita que de alguna manera le baja todavía mucho más los humos al sectarismo de estos grupos islamistas radicales, o takfiríes, como se les llama también popularmente, para evitar la persecución contra los grupos cristianos, lo que quizás también en un futuro, y aunque acá voy a ser un poco especulativo, pero podría ocasionarse que este diálogo que está abriendo Francisco eventualmente también incluya otros grupos, ¿verdad?, dentro del monoteísmo, como puede ser en su momento también lo que es el judaísmo, ¿verdad? Y el zoroastrismo en el caso de Irán, o el mazdeísmo también en algunos casos, que puedan verse también beneficiados de este tipo de iniciativas, y que regresen, digamos, a una condición quizás menos pues de choque o menos beligerante que la que han sufrido en la última década, ¿verdad? Donde se han visto mermados y llevados a menos. Fran.